Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este día para traerles el mensaje número 5 de esta serie que hemos llamado Estaciones de la Vida. Y estamos estudiando a través del libro de Salmos. Una de las cosas importantes del libro de Salmos es que es un libro auténtico, un libro práctico, pero también es un libro incluso fácil de encontrar. Salmos es un libro donde nos habla casi de la mayoría de las estaciones de la vida que nosotros pasamos, o sea, en otras palabras, las etapas que nosotros pasamos en la vida. A través de esta serie hemos hablado ya de diferentes temas, como por ejemplo sobre la estación del invierno, una estación difícil. Hablamos de una estación difícil, pero también hablamos acerca incluso de las transiciones. Hablamos acerca de la semana pasada. Hablamos de la etapa de la duda, hablamos de la etapa del agotamiento. En fin, hemos hablado bastante de diferentes etapas que usted y yo pasamos en la vida. Este día vamos a hablar acerca de una de las etapas que creo que todos nosotros hemos pasado o estamos pasando, y ya es la etapa de la espera. Si algo tenemos en común todos nosotros es que no nos gusta esperar. Especialmente en una sociedad, en una cultura donde parece que todas las cosas las queremos hacer a nuestra manera y las queremos hacer rápido, lo queremos hacer instantáneo. Es muy difícil a veces desarrollar una característica de esperar, de saber esperar. Nadie quiere esperar, todos queremos estar enfrente de la línea. Incluso a veces todas estas cosas que se han hecho hoy instantáneas, como para hacer un café, ahora dura 35 segundos para calentar el agua y hacerte un café. Imagínense que aún eso ya se está haciendo como muy tardado. Entonces, todo este tipo de cultura en la que nos desarrollamos nos van haciendo esto un poquito más difícil para nosotros el poder esperar. Todo el mundo parece estar a la carrera, parece que está desesperado y es difícil la espera. Ahora, la espera depende a veces cómo nosotros la vemos. Pero imagínense que Dios parece como que pone en el control del ajetreo de la vida, parece que Dios pone lo que algunos llaman como el botón de pausa, ¿no? Dios pone a veces ese botón de pausa. A mí me gusta el botón de pausa, pero para muchos, cuando ya se trata de algún asunto serio, no nos gusta esperar, no nos gusta que se quede en pausa y no sabemos cuándo se va a reanudar otra vez lo que estamos esperando. Entonces, hay un versículo en la Biblia que es muy conocido, no es en Salmos, pero es un libro un versículo que me gustaría comenzar el día de hoy, y está en Isaías, en el capítulo 40, el versículo 31. Y dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ese es uno de los versículos más importantes y creo yo que si le damos oportunidad al Espíritu Santo y que nos dé la fortaleza y la sabiduría y el poder también para poder poner en práctica este pasaje cuando estamos nosotros en ese momento de desesperación, en ese momento de espera. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a esperar, debemos aprender a confiar en que Dios todavía está en control, pero la espera, obviamente, que siempre va a ser un poquito difícil. Por eso dice que los que esperan en el Señor tendrán fuerzas como las águilas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se van a fatigar. Eso es importante recordarlo cuando estamos en el momento de espera o de pausa. Entonces,
Nosotros estamos todo el tiempo a veces en alguna etapa de espera. Algunas de estas temporadas son difíciles algunas. Algunas, por ejemplo, estás esperando los resultados de una biopsia, por ejemplo. O estás esperando el que alguno de tus hijos recapacite y vuelva al camino de Dios. O que estás esperando que haya una solución, un mejoramiento en el matrimonio o en tu vida espiritual. Entonces, todos estos momentos son complicados para esperar, porque nosotros por naturaleza queremos que las cosas se den al instante. Queremos tronar los dedos como naturalmente hacemos para que alguien se mueva. Y a veces queremos hacer eso con Dios, pero a veces no funciona. Con Dios no puedes manipularlo. Dios trabaja en su tiempo y su tiempo obviamente es perfecto. Entonces, si nosotros pensamos de que por qué Dios presiona el botón de pausa, hay varias cosas que podíamos decir en esta tarde. Una de esas cosas es que ¿por qué Dios pone el botón de pausa en mi vida? Quizás para hacerme crecer. Muchas personas, por ejemplo, tienen dificultad con esto, pero Dios realmente está en el trabajo de hacernos crecer a nosotros. También podríamos decir que pone el botón de pausa para realinearnos a nosotros. Esta palabra de realinearte a veces lo hace para realinearnos con la palabra, con su propósito, a reajustar algunos aspectos con el propósito de Dios. Entonces, cuando nos desviamos de algún modo en el camino, Dios quiere volverlos a traer hacia el camino. Entonces, eso es lo que hablamos de realinearnos con el propósito y el camino de Dios. También podríamos decir que también es para limpiar nuestra vida. De esto hablamos de una reflexión, de poder reflexionar sobre el camino que estoy caminando. Entonces Dios a veces pone una pausa, ¿no? Pone pausa y dice, hey, es para un momento. Vamos a reflexionar sobre el camino que estás tomando, el camino que estás llevando, que quizás no te va a llevar a buen lugar. También podríamos decir que es para protegerme. A veces no, es muy difícil de entenderlo muchas veces, pero Dios está interesado en protegernos a veces de cosas que pueden ser más dañinas en nosotros. No siempre vamos de las cosas y tomamos de la perspectiva de Dios. Y esto habla de tomar una nueva perspectiva, saber de que la pausa probablemente es para beneficio, no es una forma negativa. Ahora, otra de las cosas podría ser para que Dios quiere utilizarnos. Entonces pone una pausa en nuestro caminar para que nosotros nos demos cuenta de que Él nos ha dotado con dones, con talentos para poder usarnos en su obra para su propósito. Y estas podrían ser estas 5 o 6 aspectos por los cuales Dios pone pausa en nuestro caminar. Hay un salmo, el Salmo 27:14 dice, pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo, ármate de valor y pon tu esperanza, o sea, tu confianza en el Señor. Espera en el Señor. Entonces reanímate, mantente positivo, mantente animado, porque en ese momento de espera, algo extraordinario Dios quiere traer. Ahora, Dios quiere traer cosas obviamente que te van a beneficiar, me van a beneficiar, y por esa razón a veces nos hace esperar. Entonces, ¿cómo podemos entonces encontrar esa fuerza, ese poder de Dios a través del tiempo de espera? El tiempo que no nos gusta esperar, ¿no? Estamos en una clínica para entrar al médico y estamos desesperados porque nos llamen. Por ejemplo, aquí en el área donde vivimos es difícil esperar. Por ejemplo, si usted tiene una gripa y llama a hacer una cita con su doctor y el doctor le dice, bueno, tengo abierto 10 días para que venga. Y nos desesperamos porque es difícil esperar 10 días con un problema de influenza, ¿no? Por ejemplo, aquellos que viven en ciudades grandes, como por ejemplo yo viví en la ciudad de Houston algunos años, y es complicado. Algunos dicen que en esas ciudades como Houston o Los Ángeles
Una persona puede pasar 38 horas a la semana solamente en el tráfico. ¿Entiende? Entonces, es complicado esperar. Pero por eso es importante entonces, cuando nosotros tenemos una perspectiva completamente diferente de lo que es la pausa, de lo que es el esperar, nosotros podemos darle la bienvenida a las oportunidades de la temporada de espera. Porque en la temporada de espera puede ser que Dios tenga, como dije, algo extraordinario. Primera semana mostramos, por ejemplo, un gráfico donde hablamos donde el hecho del invierno y las cosas difíciles. En Salmo 62, versículos 5 y 6 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio y yo no voy a caer. Este es uno de los salmos que debemos usar bajo el poder del Espíritu Santo, usando esta palabra para guiarte a tener esa fuerza del Señor en tu vida y en mi vida. Nosotros tenemos varias opciones aquí. Por ejemplo, puedes quejarte, puedes intentar forzar las cosas si quieres, tratar de hacer las cosas que sucedan por tu cuenta si quieres, o bien puedes esperar en la quietud del Señor. Podemos esperar estando quietos, tranquilos, esperando, con paciencia en el Señor. Segundo aspecto, para poder tener ese poder de Dios en medio del tiempo de espera, podría ser, hay que pedirle a Dios que nos haga madurar durante el tiempo de espera. Hasta ahora hemos planteado la idea de que necesitamos cambiar la forma en que percibimos nuestro tiempo de espera, dándole la bienvenida a las oportunidades que están enfrente de nosotros o que Dios quiere que usted y yo tomemos en medio del tiempo de espera. Por ejemplo, Dios quiere transformarnos, Dios quiere transformar nuestra actitud, transformar nuestro corazón. Dios quiere que nosotros vivamos menos frustrados en la vida. Entonces Él quiere que usted y yo aprendamos incluso a darle la bienvenida a esa madurez, permitir que Dios nos ayude a crecer, a madurar. Cuando somos honestos con Dios y nos disponemos realmente nuestra vida con Él mediante su autoevaluación, nos damos cuenta de que usted y yo podemos pedirle a Dios, pedirle que nos haga madurar. Mire, una de las cosas que yo creo es que el creyente debe de estar madurando, debe de estar creciendo y madurando en las cosas de Dios. Cuando un creyente llega a una etapa de madurez, ese creyente no es fácil que se mueva, no es muy volátil, es una persona más templada. Cuando un creyente ha madurado en el Señor, ese creyente depende más de Dios. Ese creyente puede no solamente depender más de Dios, pero también es un creyente que sirve a Dios con compromiso. Ama a la gente porque ha crecido, ha aprendido de su maestro, ha caminado más con su maestro. Entonces, y no hay nada mejor que la temporada de espera para que Dios nos enseñe y nos madure, nos vaya moldeando a su forma. Ahora bien, quiero que preste atención a esto porque esto es muy importante. A veces hay cosas que nos pueden detener nuestra madurez. Una de esas cosas puede ser el pecado que no ha sido confesado. Y cuando guardamos ese pecado, el pecado a veces nos impide dar el siguiente paso, avanzar al siguiente escalón de madurez que Dios quiere llevarte. Por ejemplo, el rey David había pecado contra Dios cometiendo adulterio con una mujer llamada Betsabé.
Había pasado, algunos consideran, quizás más de un año, antes de que fuera confrontado por el profeta Natán. Pero este es el punto. En el Salmo 32, él ya es confrontado, y esto es lo que él escribe en el Salmo 32, versículo 5. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mire, Dios no solamente perdona el pecado, sino que cuando nosotros confesamos, Él quita la culpa del pecado. Y quiero hacer énfasis en esto porque aquellos que son hijos de Dios y son creyentes, el problema del pecado ya ha sido solucionado porque Dios ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Usted y yo por ejemplo como pastor, yo puedo pecar y peco muchas veces, pero ese pecado ya está cubierto por la sangre de Cristo. Yo he sido perdonado por la sangre de Jesucristo. Pero cuando cometo algo que no le agrada a Dios, entonces por la culpa del pecado, yo voy y lo confieso para restablecer esa comunión con mi Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer esa confesión, nos mueve a convencernos de que hay algo que está estorbando. Y cuando está ese estorbo, no hay avance al segundo nivel de madurez. Esto debería disipar toda culpa en el creyente, disipar toda culpa que sientes. Y si es como Dios te hace madurar en medio de la etapa de la espera. En Colosenses 2:7 dice arraigados, imagínense, dice enraizados y edificados y confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Dice que debemos de enraizar, debemos de crecer. Debemos de madurar. Tercer aspecto. Invierta para poder obtener el beneficio de la espera, la fuerza de Dios en la etapa de la espera, la cual no queremos, ¿verdad? Nadie queremos esperar, pero hay que esperar. Hay que invertir en servir a los demás en esta temporada, en la temporada de espera. Ocuparnos en seguir sirviendo a los demás. Dejar de concentrarte tanto en lo que estás esperando. Estoy esperando un milagro. Hay mucha gente que habla de eso hoy, ¿no? Estoy esperando mi milagro. Bueno, mientras esperas ese milagro, dedícate a servir, a seguir amando y sirviendo a los demás. Porque no estamos llamados solamente a pensar en nosotros mismos. Esta es una señal. Por ejemplo, dije que los que son personas maduras en el Señor son personas que sirven. Entonces, el dar a los demás, el servir a los demás, es una señal de madurez. En lugar de centrarse en ti mismo, es lo que sucede en esta temporada de espera. Es que a veces nos enfocamos solamente en mi propia temporada, en mi propia espera. Y nos concentramos tanto que a veces nos desesperamos, a veces nos abrumamos, a veces, como hablamos unas 2 semanas pasadas, llegamos a una etapa de agotamiento. Porque emocionalmente, espiritualmente, estamos desesperados en nuestra espera. Por eso es importante crecer. En el capítulo 12 de Marcos dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Entonces Jesús nos manda a nosotros, a los creyentes, a amar a los demás, a seguir amando a los demás. Recuerda hacer lo que dijo el salmista. Hay un tiempo para estar quietos y tiempos para confiar y esperar en Dios. En Salmo 64, versículo 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, dice el Señor. Hay momentos donde tienes que quedarte tranquilo y esperar que lo que Dios quiere hacer. A veces nosotros podemos llenarnos de tanta cosa que no le damos lugar al Espíritu de Dios, que Él nos diga qué es lo que quiere o qué es lo que quiere que hagamos nosotros en la vida. A veces tenemos que darle tiempo al Espíritu para que Él nos guíe. Número 4.
Es importante que en medio de la espera debemos tomar esos pasos que Dios nos va guiando. Dios siempre tiene una estructura donde nos quiere llevar. Tome los pasos que Dios quiere para salir de ese tiempo de espera. Pablo, por ejemplo, él reconoció que Dios le había llamado aún desde el vientre de su madre. Pablo reconoció que Dios tenía un propósito que cumplir con él en su vida. Entonces, Pablo, cuando él se convierte, él quería hacer muchas cosas, seguir de aquí para allá y todo. No quería esperar a veces la guianza de Dios, a dónde Dios lo iba a llevar, a qué nivel lo iba a llevar, a qué ciudad lo iba a llevar o qué ministerio podía hacer. Él quería hacer todo y él estaba enamorado y apasionado por Dios, y la obra del Espíritu Santo lo había ungido, le había dado el poder para hacer estas cosas, pero tenía que esperar. Una de las cosas que Pablo quería hacer era, después de su conversión, él quería ir a Jerusalén para encontrarse con Pedro. Él quería tener esa conversación con el apóstol Pedro, que era el líder en la iglesia de Jerusalén. Y el Señor le dijo, no, todavía no es tiempo. Usted tiene que hacer esto. Pasó algunos 3 años en la misión, levantando iglesias, etc. Luego regresa, después de 3 años y pico, entonces él pudo llegar y dar ese paso para conocer al apóstol Pedro y hablar con él. En capítulo 1 de Gálatas dice, sin embargo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, esto yo lo conocía, y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los judíos, no consulté con nadie. Dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui inmediatamente a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, a Cefas, y me quedé con él 15 días. Entonces Dios tiene un plan y Dios tiene pasos y te quiere guiar y nos quiere guiar. En medio de nuestra espera, Él quiere que vayamos dando pasos de obediencia, pasos de sumisión a Él, pasos de entrega a su propio estilo. Pablo esperó y no salió apresuradamente, no fue a donde Él quería ir. Él se sometió a los pasos que Dios le estaba guiando que diera, obviamente a través del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere guiarnos a nosotros. Hay pasos que hay que dar. Y algunos de esos pasos son pasos de obediencia. Son pasos donde usted y yo tenemos que hacer ciertos ajustes en nuestro caminar. Tenemos que hacer en esa pausa nos permite reflexionar. Nos permite quizás limpiarnos de algunas cosas. Nos permite reenfocarnos. Quizás nos permite ser usados de una forma más eficaz. Quizás nos permite el servir mejor a otros. Todas estas cosas son pasos que Dios quiere que usted y yo demos en el tiempo de espera. En Salmos 40, versículo 1, y con este término dice, puse en el Señor toda mi esperanza. En otras versiones dice toda mi confianza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. David esperaba con paciencia, permitió que Dios lo hiciera madurar. Clamó a Dios y Dios escuchó su clamor y le guió a su siguiente paso, que venía siendo el confesar y el recibir el perdón. Así que, en medio del tiempo de espera, no lo veamos siempre como un tiempo negativo o como que Dios realmente no se interesa.
A veces lo podemos ver de esa manera. Oh, Dios, yo no le importa, ya no le importo a Dios, ya se olvidó de mí, tanto tiempo esperando esta sanidad, tanto tiempo esperando este cambio, tanto tiempo esperando esta bendición, tanto tiempo esperando este milagro, tanto tiempo acá. Entonces el enemigo empieza a poner semillitas por ahí y decir, no, Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios ya no le interesa, ya Dios ya no está ahí para ti. Mentira del enemigo. El Espíritu Santo siempre nos va a recordar cuánto Dios nos ama. El Espíritu Santo siempre te va a recordar de quién fue el que pagó el precio en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra que certifica el gran amor y la gran atención que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún mientras esperamos. El tiempo de espera no es fácil, pero puede ser un tiempo de bendición para nosotros también. Así que espero que esto nos ayude y le ayude a usted también. Que Dios me lo bendiga y gracias por estar con nosotros en este día. Amén.